Buenas muchachas y muchachas, bienvenidos a este que va a ser la última parte de la presentación del capítulo de cinética. Les presento esta diapositiva que resume la cinética de reacciones para ecuaciones de orden cero, de primer orden y de segundo orden, en las que suponemos que A forma producto. A se descompone para formar productos. Entonces vean que las leyes de rapidez, por ejemplo, para una reacción de orden cero, solo depende de la constante de velocidad. Para una reacción de primer orden, la ley de rapidez depende de la constante de velocidad y de la concentración del reactivo. Y para una reacción de segundo orden, la ley de rapidez depende de la constante de rapidez multiplicada por la concentración del reactivo elevado a la segunda potencia. Habíamos visto también que para los tres diferentes órdenes, las ecuaciones de concentración con respecto al tiempo o las ecuaciones se ajustan a una recta. Entonces vean como la de orden cero, tenemos que la concentración de A en el tiempo t es igual a menos K por T más la concentración de A en el tiempo cero. La ecuación de primer orden hay que hacerle un reordenamiento con respecto a esa para que se ajuste a una ecuación lineal, pero es logaritmo natural de A igual a menos K por T más logaritmo natural de A. Y para una ecuación de segundo orden es 1 entre la concentración de A con respecto en el tiempo t igual a la kt, constante de velocidad por el tiempo, más 1 entre la concentración inicial del reactivo. Y ahí tenemos también las ecuaciones de la vida media. Entonces estas son las ecuaciones básicas que nosotros vamos a estar utilizando para hacer diferentes cálculos y ejercicios de este capítulo de ecuaciones de velocidad. ¿Okay? Entonces, para ejemplificarles, quería mostrarles que la vida media para algunas reacciones de primer orden, para que ustedes puedan tener una serie de puntos de comparación. Entonces, vean que por ejemplo, la desintegración radioactiva del uranio tiene una vida media de 4.51 por 10 a las 9 años, ¿verdad? Vean que la constante de velocidad es sumamente pequeña, ¿verdad? Es una constante de velocidad muy pequeña. ¿Qué significa esto? Que el uranio, ¿verdad? Es un subproducto que se genera de la energía nuclear, ¿verdad? De una forma de generación de energía, por ejemplo, o cuando también se detona una bomba nuclear. Vean que el tiempo que dura ese elemento en la naturaleza después de que se libera es sumamente largo, ¿verdad? Entonces es una contaminación demasiado grande que ocurre con respecto a eso, porque también permanece por mucho tiempo después de que reacciona, o eh, no después de que reacciona, sino que después de que se libera. La desintegración radiactiva del carbono 14 es 5.73 la vida media por 10 a las 3 años. Y vean que tiene una constante velocidad. La desintegración radiactiva del carbono 14 se utiliza para realizar lo que es la datación de carbono, ¿verdad? Ahí justamente en este capítulo viene una parte de lo que se llama química en acción. Si ustedes tienen el gusto de leerlo, de un ejemplo de lo que es la datación de carbono del de varias cosillas. Otro tipo de reacciones, vean que por ejemplo la formación de desintegración de la sacarosa
en glucosa y fructosa. Ustedes saben que la sacarosa es un disacárido, tiene dos unidades formadas por glucosa y fructosa, tiene dos monosacáridos, glucosa y fructosa. Entonces, la sacarosa puede sufrir reacciones de desintegración para formar sus dos monosacáridos. Entonces vean que esa reacción a 15 grados Celsius tiene una vida media de 8.4 horas. Vean que, por ejemplo, entre más pequeña es la vida media, entre más corto es el tiempo, mayor es la constante velocidad. La desintegración del pentóxido de nitrógeno, vean que es apenas en tetracloruro de carbono, es apenas de 18.6 minutos. Y, por ejemplo, la liberación de un ácido en una disolución, vean que es apenas de 8,6 por 10 a la menos 7 segundos. Podríamos decir que en un abrir y cerrar de ojos que ocurre esa reacción. Entonces, eso es para que ustedes tengan un punto de comparación de lo que es la vida media y cómo se aplica en ejemplos de la vida real, ¿verdad? Y también las constantes de velocidad. Entonces, la vida media y la constante de velocidad son parámetros que nos dicen a nosotros con qué rapidez ocurre una reacción química. Entonces, habíamos hablado de que la temperatura está relacionada también con la velocidad con la que ocurre una reacción química. En la mayoría de las reacciones químicas, al aumentar la temperatura, también aumenta la velocidad de la reacción. Entonces, vean este ejemplo que podemos ver en esta gráfica, donde en el eje Y tenemos la constante velocidad y en el eje X tenemos la temperatura. Vean que conforme se aumenta la temperatura, aumenta la constante de la velocidad, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que a mayor temperatura, entonces la reacción va a ocurrir de forma más rápida. Esta es para una reacción de primer orden. Y vamos a ver que esa constante de velocidad se puede calcular con respecto a una ecuación que se llama la ecuación de Arrhenius. Entonces, nosotros podemos, o lo que explica la cinética de las reacciones, también viene dado por una representación que se llama el modelo de colisiones, que se basa en la teoría cinética molecular de los gases que ya habíamos visto para el primer parcial. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué dice la teoría cinética molecular? Que a nivel microscópico, ¿verdad? Para que puedan reaccionar, o que para que se pueda dar una reacción química, tienen que chocar las moléculas, ¿verdad? Las moléculas para que reaccionen tienen que chocar las unas con las otras. Entonces, entre más colisiones hayan, más probabilidad, escuchen esta palabra, probabilidad, es que se dé una reacción química, ¿verdad? Entonces, entre mayor número de colisiones, mayor es la velocidad de una reacción. ¿Qué significa esto? Que también a mayor concentración de un reactivo, pues la probabilidad de que el número de colisiones ocurra va a ser mayor, lo que también va a dar directamente un aumento en la velocidad de una reacción. Entonces, el aumento en la concentración y en el aumento en la temperatura, ambas hacen que la velocidad de una reacción aumente. ¿Okay? ¿Qué nos decía también la teoría cinética molecular? Es que al aumentar la temperatura, las velocidades moleculares aumentan, es decir, la velocidad con la que chocan las moléculas también va a ser mayor. Entonces, al aumentar la velocidad, ustedes saben que masa por aceleración, ¿verdad? Es igual a la fuerza, entonces van a chocar con más fuerza. Entre más rápido, más fuerte van a chocar y con más energía y más frecuencia. Entonces esto va a hacer que la velocidad de la reacción aumente, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Sin embargo, a pesar de que las moléculas pueden chocar con más fuerza, ¿verdad? No necesariamente este es el único punto que tomamos en cuenta o que explica esta teoría
para que ocurra una reacción química, sino que la geometría y la dirección en la que chocan las moléculas también juega un papel muy importante. Entonces, la orientación relativa de las moléculas durante la colisión va a determinar si los átomos tienen esas posiciones idóneas para formar un enlace nuevo. Y lo vamos a explicar mediante este ejemplo. Tenemos el dióxido de nitrógeno. Entonces, vean qué sucede. El óxido de dinitrógeno con el óxido nitroso. Entonces, vean que en el punto A vemos que se da una colisión favorable donde el oxígeno, ¿verdad? El lado del oxígeno choca con el óxido nitroso de un lado del nitrógeno para formar el dióxido de nitrógeno y que quede formado el gas nitrógeno, que son 2N. Cuando la orientación no es la adecuada, como podemos ver en el punto B, no se forma una nueva molécula, sino que lo que hace es que choca y casi que, digamos, dispara la otra, ¿verdad? Entonces, cuando no se da esa orientación adecuada, no ocurre la formación de una nueva molécula distinta, ¿ok? Eso se llama el factor de orientación. El factor de orientación es que tienen que chocar en las posiciones correctas para que se dé la reacción. Entonces, ¿qué sucede? Ok, para que se dé una reacción química, nosotros vamos a decir que tienen que superar una barrera que se llama la energía de activación. Para que ocurra una reacción, entonces las moléculas tienen que chocar con energía suficiente igual a la energía de activación. ¿Okay? La energía cinética total o mayor que la energía de activación, que es la energía mínima que se requiere para que se inicie una reacción química. Entonces, cuando las moléculas chocan, van a formar algo que se llama un complejo activado, que es una forma de transición entre los reactivos y los productos. Y esta especie transitoria tiene un estado energético más alto que los reactivos. ¿Okay? Vean, por ejemplo, en este lado, ¿verdad? Donde podemos ver esta gráfica, tenemos esta sustancia, ¿verdad? El metil cianuro, metilcianuro. Vean que, por ejemplo, cuando hay un reacomodo de esta molécula, está reaccionando, ¿verdad? Lo que está haciendo es reacomodándose. Conforme ese reacomodo se va dando, llega a un estado de transición que es un nivel energético más alto, ¿verdad? En ese punto se forma lo que se llama un complejo activado, ese estado de transición, y para formar ese estado de transición, ese complejo activado debe vencer una barrera energética, ¿de acuerdo? Esa barrera energética se llama la energía de activación. Y después, ya sí se forma el producto que tiene un estado energético más bajo que el de los productos. Esta, por lo tanto, es una reacción que es exotérmica. Nosotros podemos pensar en la energía de activación como una barrera que evita que las moléculas reaccionen. Entonces, ustedes pueden ver la imagen de la derecha donde una muchacha golfista intenta que la pelota llegue al otro lado de ese montículo y entre en el agujero, ¿verdad? Es el objetivo. Pero ¿qué sucede? Que para que la bolita llegue al otro lado, debe superar esa barrera de energía potencial, ¿verdad? Entonces ustedes pueden ver ese montículo como la energía de activación. Esa es la analogía, ¿verdad? Para que pueda bajar hacia el otro lado, tiene que superar esa barrera energética, ¿verdad? Ese montículo. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando las moléculas están chocando las unas con las otras, solo una pequeña fracción de todas esas moléculas
se mueven lo suficientemente rápido y con la orientación adecuada para superar esa barrera de energía cinética y superar la barrera de la y llegar al punto donde se forma el complejo activado y superar la energía de activación. ¿Cómo cambia esa constante de rapidez? La constante de rapidez de la que hemos estado hablando con respecto a la temperatura. Cambia con respecto a esta ecuación que se llama la ecuación de Arrhenius, ¿verdad? La ecuación de Arrhenius es la ecuación que describe el cambio de la temperatura, el cambio de la constante de velocidad con respecto a la temperatura y la energía de activación. Entonces, K es la constante de velocidad, EA es la energía de activación, R es la constante de los gases, T es la temperatura absoluta en Kelvin y A eso se llama un factor de frecuencia que se mantiene casi constante al variar la temperatura y está relacionado con la frecuencia de las colisiones y con la probabilidad de que las colisiones tengan una orientación favorable. Entonces, la ecuación de Arrhenius va a describir para una reacción específica, para cada reacción específica. Cabe destacar que nosotros no vamos a trabajar con cálculos demasiado complicados con respecto a la ecuación de Arrhenius, sino que vamos a trabajar principalmente con las velocidades de reacción. Y ahora vamos a empezar a conversar sobre un punto, el último punto, que es la catálisis y los catalizadores. Entonces, un catalizador es una sustancia que modifica la rapidez de una reacción química, pero sin sufrir un cambio químico permanente en ese proceso de la reacción. Entonces, el catalizador no se ve modificado directamente al final de la reacción química, pero lo que sí hace es disminuir la energía de activación de una reacción química, ¿verdad? Entonces ustedes pueden ver, por ejemplo, digamos que en este caso, vean lo que queremos formar. Aquí tenemos este ácido, ¿verdad? Y se va a formar agua y monóxido de carbono. Una reacción que no está catalizada, vean que la energía de activación es más alta, ¿verdad? Cuando se forma o cuando se involucra un catalizador en la reacción, vean qué ocurre con el perfil de la energía de activación, baja bastante. Entonces, dentro de los catalizadores, en este ejemplo específico, utilizamos un catalizador ácido, que es un protón, un H+. Entonces, pueden también hacer la analogía con respecto a la golfista, ¿verdad? Donde se necesita mayor cantidad de energía, en esta de la izquierda o en esta de la derecha. Pues en la de la izquierda se ocupa más energía, ¿verdad? Ya que el montículo es más grande. Entonces, un catalizador va a modificar la rapidez con la que ocurre una reacción, pero sin sufrir un cambio químico permanente en el proceso. Vamos a tener diferentes tipos de catálisis. Una es la catálisis homogénea, donde vamos a decir que los reactivos y el catalizador se encuentran en una sola fase, ¿verdad? Por ejemplo, el acetato de etilo y agua, que están en fase acuosa. Entonces, esta reacción se puede dar por medio de un catalizador ácido que se puede encontrar en la disolución, ¿verdad? Para formar ácido acético y etanol. Entonces, para esta reacción, que es sumamente lenta si no se involucra un catalizador, cuando se agrega un ácido a la disolución, ese ácido sirve de catalizador. Entonces, la catálisis ácida y la catálisis básica son de los tipos de catálisis homogénea más importantes. Y normalmente se dan en disolución acuosa. Vean, por ejemplo, esta reacción química, donde el dióxido de azufre y el oxígeno reaccionan para formar trióxido de azufre. Esta es una reacción de catálisis homogénea, ¿verdad? Ya que se da en la fase gaseosa.
todas las sustancias están en fase gaseosa. Vean que todas tienen una G al lado. El catalizador en esta reacción química es el dióxido de nitrógeno. Vean que al final de la reacción se da primero la primera reacción donde el dióxido de azufre reacciona con el dióxido de nitrógeno para formar trióxido de azufre y monóxido de nitrógeno, y después el monóxido de nitrógeno reacciona con oxígeno para formar dióxido de nitrógeno. Entonces vean que el catalizador, que es el dióxido de nitrógeno, entre el punto inicial y el punto final se mantiene igual, ¿verdad? No cambia. Entonces no hay una pérdida de dióxido de nitrógeno, pero lo que sí hace es que disminuye la energía de activación de la reacción química, porque sin el dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre y el oxígeno no reaccionan con suficiente velocidad para formar el trióxido de azufre. Un ejemplo muy característico es la catálisis o los convertidores catalíticos que utilizan los automóviles, ¿verdad? Entonces las muflas de los carros, que normalmente los gases que salen del motor, de la combustión de la gasolina, están cargados de sustancias como monóxido de carbono y otra serie de sustancias que son muy dañinas para el ambiente, ¿verdad? Y que también son muy tóxicas. Entonces, para no liberar esos contaminantes en la atmósfera directamente, se hacen pasar por convertidores catalíticos que normalmente contienen un lecho de algún metal como paladio, platino, níquel, que lo que hace es que disminuye la energía de activación de la reacción para que puedan transformarse en gases menos tóxicos como son el dióxido de carbono y el dióxido de azufre. Dentro de algunos ejemplos de pues convertidores catalíticos o catalizadores, tenemos lo que es el platino, el paladio, el rodio, que por ejemplo catalizan la conversión del óxido de carbono, del monóxido de carbono, en dióxido de carbono y agua. Entonces ahí tenemos varios ejemplos de algunos catalizadores, y este ejemplo justamente es un ejemplo de una catálisis heterogénea, ¿verdad? Porque el catalizador y los reactivos están en fases distintas, ¿verdad? Por eso se llama catálisis heterogénea, porque los reactivos y el catalizador se encuentran en fases distintas, ¿verdad? El catalizador se encuentra en la fase sólida y los reactivos en fase gaseosa. El paso inicial de una catálisis heterogénea normalmente es la absorción de los reactivos en la superficie del catalizador, como se muestra en esa figura. Un ejemplo de también catálisis heterogénea es la reacción del hidrógeno gaseoso con el etileno para la formación del etano. Esta es una reacción que es exotérmica y normalmente se lleva a cabo muy lentamente en ausencia de un catalizador, pero en presencia de un catalizador, por ejemplo el níquel pulverizado, el paladio o el platino, esa reacción se puede dar a temperatura ambiente. Vamos a hablar también de lo que se llama un mecanismo de reacción. Un mecanismo de reacción es los pasos que siguen los reactivos para llegar a transformarse en los productos. Entonces, el mecanismo de reacción, cómo actúa un catalizador. En el primero, por ejemplo, viene el hidrógeno y el etileno y se absorben, es decir, se colocan o se agregan en la superficie metálica. ¿Qué sucede? En el punto B, vean que después de que se absorben, que se adhieren a la superficie, se rompe el enlace hidrógeno-hidrógeno de la molécula de hidrógeno y estos emigran al etileno y son absorbidos
y se enlazan a los átomos de carbono de la molécula de etileno. Y a medida que se forman esos enlaces carbono-hidrógeno, la absorción de la molécula a la superficie metálica disminuye y se desprende. Entonces, es el lecho donde ocurre esa reacción, es el lecho metálico, ¿verdad? Es sobre el catalizador, pero el catalizador queda intacto sobre la reacción, ¿verdad? El catalizador no cambia. Lo que hace es disminuir la energía de activación de la reacción. También existe otro tipo de catálisis que se llama la catálisis enzimática, que actúa principalmente en los sistemas biológicos. La maravilla de la catálisis enzimática es que produce que aumente la rapidez de una reacción bioquímica, ¿verdad? Por ejemplo la de nuestro cuerpo, en factores de hasta 10 a la 18 y son altamente específicas, ¿verdad? ¿Qué significa? Que esa reacción ocurre, pero no provoca un disturbio sobre el resto de su entorno, ¿ok? Y también esos catalizadores se conocen como enzimas. Cuando se ocurren en sistemas biológicos, esos catalizadores se conocen como enzimas. ¿Y cómo trabajan? Eso es una proteína, ¿verdad? Que tiene una forma específica y el sustrato, que son los reactivos, se agrega justamente en la forma de donde tiene la forma que tiene esa proteína, como se ve en ese diagrama. Y es que la proteína, esa enzima, tiene una forma específica donde se adhiere, donde se absorbe el sustrato, que serían los reactivos, y después ya forma los productos y son liberados para poder volver a reaccionar con otro sustrato. Ese punto donde reaccionan se conoce como un sitio activo. ¿Okay? Y hasta aquí estaríamos llegando con lo que es la catálisis y después vamos a estar haciendo diferentes ejercicios resueltos. ¿Okay? Espero que esta lección les haya servido de provecho y la próxima semana vamos a estar empezando con el tema de termodinámica.